Muy buenas noches a todos, nuevamente estamos en Pink Sauce TV y en la noche de hoy vamos a hacer nuestro review sobre Historia de un crimen Colmenares, la nueva producción de Netflix relacionada al caso de Luis Andrés Colmenares. Y es que esta es la segunda vez que Netflix entra en nuestros reviews, pero yo quise abordar este nuevo lanzamiento no desde esa perspectiva amarillista de Magazine de Domingo, ni de esa que copó durante muchos años los titulares de la prensa nacional, sino verificar cómo este producto de ficción basado en un caso real lograba transmitirse en pantalla. Me interesaba, más allá del resultado, ver si valía la pena apreciar estos 8 capítulos que narraban desde los prolegómenos de aquel fatídico Halloween del año 2010 hasta el tiempo presente, cuando la vida de la familia de Luis Andrés Colmenares Escobar cambió para siempre. Bueno, vamos por partes. Por un lado vamos a hablar de los recursos narrativos con los que cuenta esta producción de Netflix, y por otro el de los personajes, y por último pues vamos a ver si vale la pena verla. La escena inicial de esta producción fue ver a Colmenares, representado por Sebastián Osorio, correr huyendo quién sabe de qué o de quién en una oscuridad que lo invade todo. Y es que esta será la clave de todo este thriller, incluyendo todos los flashbacks que nos ponen en contexto la historia, como el origen de esa fatídica fiesta de Halloween y los sentimientos de discriminación que pudieron rondar en las mentes inclusive del mismo Luis Andrés poco antes de morir. Y es algo que la serie logra mostrar muy bien, casi sin querer, que veamos varias Lauras Morenos, una que al principio es un poco fría como un iceberg con Luis Andrés al comienzo, y otra que incluso se puede ver que se aprovecha en cierta forma de él, y luego esa Laura Moreno que queda atrapada en todo ese mare magnum de esta tragedia como una hoja en un vórtice de viento, paralizada, estigmatizada ante todos que la juzgan como poco menos que una perra, sí, esa palabrita la dijeron en la producción. Y realmente Laura Moreno fue ese personaje sobre el cual se tejieron tantas versiones que fueron y vinieron en la fiscalía, incluida esa escena del fuerte enfrentamiento que tuvo Laura con el fiscal cuando fue confrontada con las fotos del cadáver de Luis Andrés, que para mí demostró que el casting de la actriz que la representa acertó totalmente. Uno se puede preguntar, ¿estaba Luis Andrés Colmenares en un ambiente que no era el suyo? Yo creo que esa es una pregunta con la que se juega durante muchos de los 8 capítulos, si no en todos, con mayor o menor sutileza. Para mí era evidente que Luis Andrés ansiaba en cierta forma al comienzo la atención de Laura, y tal vez ese beso esquivo de ella en aquella fiesta de disfraces fue el detonante de todo lo que vivimos. Y es que yo creo que esa escena hay que prestarle mucha atención, pues marcó parte de la reflexión final de Laura al final de todo este juicio que llevó, cuando el periodista en la entrevista, etc. Por su parte, Carlos Cárdenas es un personaje que al principio se dibuja en la trama como el enemigo que amábamos odiar en las telenovelas, por ejemplo. Su presencia pulula en el ambiente como un fantasma del pasado de Laura, que al parecer no está dispuesto a irse, o que realmente Laura tampoco está dispuesta a que se vaya. Yo creo que hacia el 5.º episodio no faltará el espectador que hasta le desee lo peor a Cárdenas. Y en ese sentido el personaje de Juan Pablo Urrego también logra su cometido, que permanezca el espectador con las ansias de saber cómo se libra de todo este mierdero. Y créanme, en realidad hubo razones de peso para ello, pero no las voy a spoilear aquí, por favor. De esa fiesta de Halloween llena de niños de papi y mami, introducimos también al personaje de Jessie Quintero, otra que terminó involucrada en toda esta trama, pero que la serie muestra no como la amiga alcahueta de Laura. De hecho, en la serie la relación entre Jessie y Laura se muestra inclusive hasta hostil en muy buena parte de los episodios, y solo viene a remontar hacia el último, sino que también la muestran como alguien que legítimamente perdió en su vida el mismo Luis Andrés. Es decir, no es la perra insensible que muchas veces la prensa la quiso hacer ver, como la gomelita que participó del complot en ese crimen. No, pues sea o no un recurso o una licencia creativa, pues me pareció muy bien logrado. La escena clave del puesto de perros calientes, cuando Luis Andrés sale corriendo rumbo a su triste final en el Caño del Virrey, fue puesta de relieve con el paso de muchas versiones que se surtieron al interior de esta
historia, ciertas o no, que se enlazaron durante el desarrollo de la serie. Porque también hay un componente, no solamente estuvieron las historias de los implicados en la trama o la versión de sus hechos, sino también la de los testigos falsos que se introdujeron en la vida real en el caso Colmenares. De eso hablaré un poquito más adelante. Así me surge el interrogante de cómo llegó Luis Andrés a ese caño. ¿Se cayó? ¿Lo empujaron? ¿Ocultaron su cuerpo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Fue Laura acaso una cómplice de un macabro crimen o más bien la testigo impasible de un triste accidente? Ya en el plano actoral, el grueso del drama en esta producción recae en Fabiana Medina en el papel de Oneida Escobar de Colmenares, la angustiada madre de Luis Andrés. Para mí, y debo decirlo, fue una excelente elección de casting. Medina supo mostrar sin sobreactuaciones el dolor de una madre por la pérdida de su hijo y su incesante búsqueda por justicia. Y miren que en mis críticas es muy difícil encontrar que haga esta clase de concesiones con los actores. Pero es que precisamente el papel de Oneida es quien trata de servir de cohesión a una familia Colmenares que queda rota por dentro desde el momento de la muerte de Luis Andrés. El padre Luis Andrés, que primero está ausente, de hecho en la historia se muestra que estaba fuera del país al principio, y luego que con el desarrollo de los capítulos se siente como esa víctima furiosa y emerge también como un rol a tener en cuenta al interior de esta trama. También está Jorge, el hermano de Luis Andrés, quien luego sería determinante en parte del rumbo que tomó la investigación cuando entra Cárdenas en el proceso penal. Y como les digo, el papel de Oneida es crucial en toda la trama. Su búsqueda de una respuesta satisfactoria para ella le llevará de despacho en despacho para saber qué sucedió. Así, dimos paso del primer fiscal del caso, que fue interpretado por Jairo Camargo, al que sería determinante en el que podemos decir fue el fracaso del mismo, el fiscal González, personificado por Enrique Carriazo. Aquí sí debo hacer un punto y aparte. Muchos pueden cuestionar a Carriazo por sentir que en cierta forma se repiten sus personajes, y tal vez sea un riesgo que Netflix corre de lanzar esta producción cuando todavía está al aire La Gloria de Lucho, y que afecta en cierta forma por cuestión de timing a la percepción de su personaje en esta producción. En realidad, los que conocieron la historia en la realidad saben que era muy complicado conseguir a alguien que representase ese fiscal dicharachero, y que a la hora él te terminó perdiendo los papeles y aceptó esos testigos falsos en el caso, hiriendo prácticamente de muerte la investigación. Yo creo que era la mejor selección histriónica para representar al personaje en la vida real. Y es que mientras en otro thriller como lo fue Twin Peaks, muchos querían saber qué había pasado con Laura Palmer, a la Laura Moreno de Colmenares le terminaban apuntando muchos dedos acusadores, y con ello entra en escena el fantasma de Colmenares. Pero también yo quiero hacer otro punto de aparte. Era tan difícil encontrar un actor de tez morena bueno para este personaje que tuvieron que maquillar hasta la saciedad a uno de tez clara como lo era Osorio. ¿Really? Ok. Vamos a otras escenas, como por ejemplo la del entierro de Luis Andrés, que fue muy bien lograda con una fotografía impecable y unas locaciones inigualables, aunque la lluvia que mostraron ahí no era tan convincente. Y es que el agua es otro hilo conductor en toda la trama. Es gracias al agua el medio por el que Luis Andrés hace saber desde el más allá que las respuestas estaban en su cuerpo. Es con la lluvia que se manifiesta en ese parque maldito, por así decirlo, como lo era el Parque del Virrey, cuando todo empezaba a torcérsele para los Colmenares. Es en este punto de la trama donde verdaderamente nadie es tan verdaderamente culpable o inocente de lo ocurrido como se hace ver. También los medios en la serie se ven como una dinámica que jugó tanto a favor como en contra del caso. El personaje de Julián Román, como el periodista que da pie a la historia en una revista, que termina siendo el catalizador del desenlace del caso a una costa de su propio matrimonio, fue un excelente recurso en esta serie. Es el periodista que le da la palabra a una Laura a la que todo el mundo acusa, y a una Jessie que cuando habla con él se siente vulnerable. Y es el que apunta a que existe una depresión al interior del túnel del Caño como una hipótesis viable para explicar qué pasó cuando los bomberos fueron a tratar de rescatar el cuerpo.
Fue su labor contrastando los hechos la que sirvió para quebrar todas las tesis de la fiscalía. Y especial atención quiero que tengan a la escena de el periodista queriendo acercarse a Oneida, pues desde allí se entiende que la madre guajira pensaba más en su tesis de buscar un culpable que en aceptar que tal vez las cosas pudieron pasar de otra manera. Otro recurso en esta producción fue el de las luchas que hubo entre los amigos de Luis Andrés, a los cuales los quiebran los interrogatorios exacerbados desde el hallazgo de la carta de Luis Andrés a Laura, quien en algún momento de la trama optó por mentir en torno a su relación con Colmenares. Y es que también esa es parte de las facetas de Laura en esta serie. Se le vio como una especie de Helena de Troya que se hace odiar fácilmente. Incluso debo decir que hasta me alegré con su captura dentro de la trama y de lo mal que lo pasó hacia finales del tercer episodio y comienzos del cuarto. No podemos pasar por alto el despliegue de abogados que tuvo este caso, tanto en la vida real como muy bien reflejados lo fueron en la serie. Tanto por el lado de los procesados como el de la familia Colmenares. Yo debo decir algo, yo soy muy crítico del punto de vista legal que tienen las bioseries de nuestro país, pero yo creo que aquí en esta serie de Netflix lo lograron mostrar de la mejor manera, o al menos de una forma muchísimo más creíble que en producciones como, qué sé yo, La Ley del Corazón, por ejemplo. Nada como ese despliegue de poder de Cárdenas entre el quinto y sexto episodio, del cual en el primero fue clarísimo protagonista, es decir, en el quinto episodio. Ya desde el sexto todo empezaba a torcérsela a los Colmenares. Y aunque a título personal yo creo que el sexto episodio es el más flojo o prescindible de todos los 8, pues tiene escenas radicales como ese reencuentro entre Laura Moreno y Carlos Cárdenas, o el del retiro del fiscal del caso por haber introducido esos testigos que fueron finalmente desacreditados por los abogados defensores, queja de su asistente mediante. Ese fue el comienzo de muchos reveses que terminaron sufriendo los Colmenares y que desembocaron en las absoluciones de Cárdenas, Moreno y Quintero, propias del endeble andamiaje probatorio de la fiscalía. Por si no lo saben, y esto es un tema más legal que otra cosa, pues la fiscalía tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad, y en caso de duda pues se absuelve a los procesados. Pero también en la producción se notaba que no era un secreto que fiscalía y parte civil iban a tener sendas divorciadas, y sobre todo eso se notó en el séptimo episodio, y donde ni siquiera la entrada de una nueva fiscal con un récord impecable, como lo dijeron en la producción, ayudó a salvar la desacreditación marcada del caso por el enorme daño que le hicieron a él los testigos falsos que aparecieron. Y es que la ambición del fiscal en volver el caso Colmenares algo de lucha de clases o hasta con un componente racial se lo terminó de cargar. Ya en el último capítulo vimos desplomarse cual castillo de naipes toda la teoría del caso de la fiscalía y con ello las esperanzas de los Colmenares de hallar justicia. Pero en realidad yo siento que en este caso perdieron todos. La familia Guajira perdió a Luis Andrés. Laura Moreno, Jesse Quintero y Carlos Cárdenas perdieron una vida normal y su propia tranquilidad, muy a pesar de haber sido absueltos del caso. El fiscal González perdió su puesto y su reputación. El periodista perdió su matrimonio. La fiscalía misma perdió un caso. Pero yo creo, hablando desde el audiovisual, que los espectadores ganamos una muy buena ficción bien contada en 8 episodios y no en un sainete infumable de 60 capítulos como sería lo propio de un canal privado. Y aquí yo me pregunto, ¿debe ser este el retorno a nuestra televisión para formatos de serie como El Cuento del Domingo? En realidad yo creo que tal vez quien tome este testigo en estos casos es Netflix. Y una última reflexión. ¿Hasta dónde un crimen que se vuelve mediático condiciona nuestra visión de los hechos? Y bien, con esta conclusión quería terminar nuestro review. Si te gustó el video, compártale, dale like y te espero muy pronto con más contenido en Pink Sauce TV. Hasta entonces.